Ya dice aquí que ya se está transmitiendo en Facebook. Ya me Perfecto. apareció el letrerito. Sí, efectivamente ya estamos transmitiendo, entendido. Quitamos de aquí y estamos listos. Aquí hay otra persona que va a entrar. Bueno, pues muchas buenas noches, buenas Noches. tardes o buenos días, depende a la hora que vean este programa. Les agradezco a los que se están conectando aquí a través del Zoom. El día de hoy nos toca Nuevo Testamento. Estamos a punto de acabar el libro de Hechos de los Apóstoles, a punto de acabarlo. Dios mediante, acabaremos en la clase de hoy ese libro. Porque después vienen las cartas paulinas, como les dije, todas las epístolas que hizo San Pablo para las iglesias. Iglesias que él hemos visto en el relato de Hechos de los Apóstoles cómo iba creando nuevas iglesias conforme iba él en sus viajes visitando ciudades, él iba estableciendo en cada ciudad una iglesia nueva. Buscaba creyentes, gentes que a través de su predicación se convirtieran, escogía a algunos o algunos de los que sentía él que tenían más la fuerza del Espíritu Santo, porque primero los bautizaban, luego le daban lo que se llama la confirmación, o sea, los ungían con las manos para que el Espíritu Santo viniera a ellos, y luego escogía San Pablo a alguien o algunos y los nombraba presbíteros, o sea, sacerdotes, ¿verdad? Y él se quedaba ahí una temporada, algunas veces un año, 2 años en esa iglesia, y se iba después a otra ciudad y hacía lo mismo, buscaba, primero que nada, predicaba en las sinagogas, luego la gente que lo seguía predicaba ya fuera de la sinagoga, formaba un grupo de creyentes, entre ellos seleccionaba a uno o varios para ser los presbíteros, y él se quedaba en esa iglesia como pues apóstol, como si fuera el obispo, vamos a decir, haciendo las funciones de obispo. Se quedaba ahí un año, 2 años y seguía, y así fueron sus viajes. Y entonces al final él les manda cartas, epístolas, a cada una de las ciudades donde él fundó alguna iglesia y que estaban metidos en algún problema, él les manda epístolas. Y esas las vamos a ver al terminar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar, pues como siempre, con la oración. Les voy a pedir que me acompañen en su corazón. Yo voy aquí a compartir con ustedes la pantalla. Lo voy a decir en voz alta y les pido que por favor ustedes me acompañen. Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuego, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar el libro Hechos de los Apóstoles. Voy a compartirles. A ver, más aquí me piden, déjame buscar aquí algo. No. Déjenme buscar aquí algo. Aquí, participantes. Aquí está. Participantes. Me piden que una persona me pidió que silenciara los micrófonos. Voy a silenciar todos los micrófonos. ¿Sí? Cuando quieran preguntar, pues pregunta, lo prenden el micrófono y entonces ya. Ok. Entonces vamos a empezar. El libro
de los Hechos de los Apóstoles. Voy a compartírselo, ¿sí? Permítame encontrarlo. Aquí está. Antes de llegar al 19.1, que es lo que tengo yo en el programa, que vamos a empezar la clase con el 19.1, quiero irme un poquito para atrás, un par de parrafitos, hasta llegar al 18.24, porque habla aquí de una persona que más adelante vamos a ver nosotros cuando veamos la epístola a los Hebreos. Es la primera epístola que vamos a ver nosotros cuando veamos las epístolas de Pablo. Si se fijan en la Biblia, las epístolas de Pablo están divididas. Primero pone todas las que van dirigidas a iglesias, Corintio, Tesalónica, etc. Y luego vienen las que le escribió a personas, a Tito, a Timoteo, etc. Y al final viene la epístola a los Hebreos. Cosa rara porque dice uno, bueno, ¿por qué no la pusieron al principio con los los romanos, Tesalónica, todos esos? Es que hay un detalle. Leyendo con cuidado la epístola a los Hebreos, se ve que la forma de redacción que tiene es diferente de las otras epístolas de Pablo. Es otra redacción. Tú lo lees después de haber leído las epístolas a los corintios, a los romanos, a Tito, a Timoteo y demás, ves cómo redacta Pablo. En cambio, luego ves, por eso está al final, la de los Hebreos, epístola a los Hebreos, pues la ves, tú dices, oye, está diferente, la siento diferente, la redacta en forma diferente y expone también los temas en forma diferente. Entonces se ha pensado que pues a lo mejor no es Pablo el que escribió esa epístola a los Hebreos. Es una epístola que vamos a verla, va a ser la primera que vamos a ver por lo interesante que es, donde se compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Entonces se piensa, gente, yo entre ellos, que el que escribió esta epístola a los Hebreos fue este tal Apolo que aparece aquí en el 18:24. Este tal Apolo es el que, según yo creo, escribió la epístola a los Hebreos. Y fíjense que habla aquí, en varias partes de Pablo se habla de Apolo, pero aquí es la primera vez que se trata sobre Apolo. Vamos a ver qué dice de Apolo. Llegó a Éfeso. Pablo estaba en Éfeso fundando una iglesia, un judío llamado Apolo. Fíjense lo importante, un judío llamado Apolo, o sea, era judío. O sea, estaba bien enterado de todo lo que era la religión judía. Era originario de Alejandría. O sea, Alejandría es la ciudad que está en Egipto. Era el puerto más importante de Egipto en aquellas fechas, fundada por Alejandro Magno, pero se llamaba Alejandría. Era el puerto y la ciudad más importante de Egipto. Entonces, era judío, pero había nacido en Alejandría, era de la diáspora, como se dice. Los que salieron de Egipto, perdóname, salieron de Jerusalén y de Israel y se fueron a otros países. Él era uno de ellos. Era hombre elocuente, o sea, estaba formado, dominaba las escrituras. ¿Qué escrituras dominaba? Todo el Antiguo Testamento. Dice, ya había sido instruido en el camino del Señor. ¿Se acuerdan que en un principio no se les decía cristianos a los seguidores de Jesús? Se les llamaba seguidores de el camino, porque él había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no se les quería decir cristianos porque Cristo quiere decir Mesías, y entonces pues no querían ellos, los judíos no querían reconocerlo como el verdadero Mesías. Entonces, para no tener, para referirse a él, le decían que ellos eran seguidores de el camino. Entonces dice aquí que ya había sido instruido en el camino del Señor, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que predicó Jesús, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero, todo lo referente a Jesús. O sea, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, había sido bautizado,
pero no en el nombre de Jesús, sino era el bautismo que había hecho Juan antes. En el Jordán, acuérdense que antes de que Jesús viniera, él estaba bautizando y el mismo Jesús viene con Juan y le pide que lo bautice. Ese es un bautismo, el de Juan, para diferenciarlo del bautismo que ha hecho en el nombre de Jesús, que es el bautismo pues que Jesús ordenó que se hiciera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. O sea, siempre las prédicas aprovechaban que estaban reunidos en la sinagoga y empezaban a predicar. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila, que eran dos judíos cristianos ya que seguían a Pablo, discípulos de Pablo. Entonces lo tomaron ellos dos. Aquila y Priscila era un matrimonio. Aquila era el hombre y Priscila la mujer. Le explicaron con más exactitud el camino. O sea, sabía, pero todavía como que le faltaba. Y ellos, Aquila y Priscila, como habían oído hablar a Pablo, pues le pudieron explicar con más exactitud. Como Apolo quería pasar a Acaya, o sea, una parte de Grecia, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez ahí y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Me interesaba que vieran a este Apolo porque yo soy de los que opinan que la epístola a los hebreos la escribió Apolo, ¿sí? Por muchas cosas, entre ellas que dominaba perfectamente bien, comparaba, como dice aquí, la escritura del Antiguo Testamento con lo que Jesús había predicado. Y lo van a ver, cuando leamos esa epístola, se van a dar cuenta. Bueno, una Oye, vez Fernando, mande. ¿el nombre de Apolo no es griego? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Acuérdate que en aquel tiempo la cultura griega era la que dominaba, aunque militarmente los que dominaban eran los romanos, la cultura griega y el idioma griego era el que se usaba. En ¿Sí? las élites. En el pueblo se usaba un griego que le llamaban koiné, una especie de, un griego muy, pues no sé cómo llamarle, popularizado, un griego popular, no el griego helénico que era el del Homero y Platón, no, un griego más acá del pueblo, griego koiné, ¿sí? Y en la cultura griega era la que dominaba. Inclusive Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno. ¿Sí? Sí. Y acuérdate que Alejandro al morir, muchas ciudades de esa zona del oriente fueron, no sé, no conquistadas, porque ya estaban conquistadas, fueron aprovechadas por generales de Alejandro Magno que se hicieron reyesitos en diferentes zonas de esa parte del país o de esa parte de Asia, ¿sí? Y uno de ellos eran los Ptolomeos. Los Ptolomeos eran los faraones de allí de Egipto. Cleopatra era Ptolomeo, descendiente de ese Ptolomeo, que era un general griego, ¿verdad? Bueno, en fin. Vamos a hablar, ahora sí ya la clase, Hechos 19, dice, mientras Apolo estaba en Corinto, o sea, fue a otra ciudad, a Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso. Todas estas ciudades, Éfeso, Corintio está en Grecia, Éfeso está en lo que ahora es Turquía, donde encontró a algunos discípulos, les preguntó, ¿recibiste Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. O sea que todavía la doctrina cristiana no se conocía, estaban aprendiendo, ¿verdad? Ellos decían, no, con el bautismo es suficiente. Y acá les dice, no, hay que recibir también al Espíritu Santo, que ya hemos hablado que es el antecedente de lo que llamamos ahora el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo dicen, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera
que hay Espíritu Santo? O sea, todavía no conocían muy bien las predicaciones de Jesús o no las entendían. Él replicó, pues, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan, lo mismo que Apolo, el bautismo que había dado Juan en el Jordán. Ellos no sabían que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y dice, Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión. O sea, el bautismo de Juan no perdonaba pecados. Llegaba al corazón y al alma de las gentes para que se convirtieran, pero no les perdonaba los pecados que tuvieran. ¿Sí? Dice, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Porque Juan decía eso. Vendrá alguien del cual no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de su sandalia. Sí. Juan preparaba a la gente para cuando viniera Jesús. O sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora sí, el bautismo, vamos a llamarle cristiano. ¿Sí? Y ese bautismo sí perdona pecados. ¿Sí? El bautismo que tenemos nosotros el sacramento del bautismo que tenemos en la iglesia perdona todos los pecados que hayas cometido hasta ese momento. Nosotros, como bautizamos niñitos, pues no tiene pecado, pero cuando se bautiza un adulto, el sacramento del bautismo perdona todos los pecados hasta ese momento. Entonces, esa persona ya no necesita ir al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Él está perdonado. Es más, se le perdonaron los pecados y se le perdonaron cualquier pena que hubiera tenido que pasar en el purgatorio por las consecuencias de los pecados que él cometió. Hasta eso le queda indultado. O sea, se le perdonaron los pecados y recibe una indulgencia plenaria. Queda totalmente limpio. Por eso se dice que vuelve a nacer. ¿Sí? Y ahí viene el Espíritu Santo también. Nada más que la persona, para que esa venida del Espíritu Santo se sienta, viene el sacramento de la confirmación. En los niños chiquitos, todos al bautizarnos recibimos el Espíritu Santo, pero no estamos conscientes de él. Por eso ahora se está bautizando a los niños, pero se confirman hasta que tengan, no sé, 14, 15 años, que ya tienen razonamiento, ya se prepararon y ya están conscientes que van a estar recibiendo el Espíritu Santo. Y no es que lo reciban, van a estar conscientes que ya tienen el Espíritu Santo, que ya está en ellos el Espíritu Santo. Entonces aquí los bautizan en el nombre de Jesús, ¿sí? Y cuando Pablo les impuso las manos, o sea, la confirmación, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres, ¿sí? Fíjense cómo les impone las manos. El sacramento del bautismo lo puede hacer cualquier sacerdote, inclusive en emergencias cualquier cristiano. El sacramento de la confirmación, para que venga el Espíritu Santo o para que haya una infusión o efusión, más bien, una efusión del Espíritu Santo, solamente lo pueden hacer los obispos o los sacerdotes autorizados por el obispo. ¿Sí? Entonces Pablo es el que les impone las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas, que es un carisma de hablar en lenguas, un don de hablar en lenguas y a profetizar. Fundación de la iglesia de Éfeso, ¿ves? Ya van a fundar otra iglesia ahora en Éfeso. Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios. Como les decía, primero empiezan sus prédicas Pablo y los demás, Apolo y los demás predicadores que había en aquella época, yendo a una sinagoga. Le daban preferencia a los judíos. Cuando los judíos no aceptaban, ellos se salían de la sinagoga y con 1 o 2 judíos que sí los siguieron, juntaban gente que le llamaban griegos,
o sea, de los que no eran judíos, y formaban la primera comunidad. Entonces, Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios, intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir, o sea, no todos recibían los judíos con ganas este mensaje, y hablaban mal del camino ante la gente, o sea, de Jesús, rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Que les digo, ok, ya en la sinagoga me voy de ahí, se trae unos cuantos que sí aceptaron la prédica de él, la conversión, aceptan a Jesús como el Mesías y forma un grupo aparte. Diariamente se organizaban debates en la escuela de Tirano. O sea, había un tirano, el nombre tirano, un judío, o no sé si sería griego, que tenía una escuela y ahí aprovechaban la escuela para organizar debates. Esto duró 2 años. ¿Se fijan? No era llegar y fundar una iglesia y vámonos, se quedaba ahí, aquí 2 años. De forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Vuelvo a decir, cuando dice griegos es todos los no judíos. Los judíos exorcistas. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado para que se alejasen de ellos las enfermedades y salieran los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Solían decir, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Esto ya lo habíamos leído antes, como que lo volvieron a poner. Los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Etseba, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo les respondió, a Jesús le conozco y ya sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A continuación el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Esto ya creo que ya lo leímos. Cuando los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, se enteraron de lo sucedido, fueron presos del temor y alabaron el nombre de Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas, porque practicaban la magia negra, magia dedicada a Satán y a los ídolos. Bastante de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendían a 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Déjenme ver porque creo que... Ok. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, pero pensó, después de que vaya ahí, tengo que visitar también Roma. Roma era la capital del mundo en ese tiempo. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo, que ya hemos oído hablar de él, y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino, o sea, de Jesús. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templentes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, o sea, hacían esculturas, templetes de la diosa Artemisa. Éfeso era famoso porque ahí estaba un templo a favor de Artemisa, o para honrar a Artemisa, una diosa pagana muy popular en esa zona y en ese tiempo. Dice, reunió a estos y los obreros del ramo y les dijo, compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos el bienestar. O sea, veían que se iba a acabar el negocio de hacer templetes, o sea, de hacer ídolos, ¿verdad? Pero estás viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi todo el Asia. Ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses.
Y esto no solo acarrea el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el templo mismo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y acabe siendo despojada de su grandeza, aquella a quien adora todo el Asia y el mundo entero. O sea, veían que se les podía estar acabando ya el negocio y hacer ídolos. Al oír esto, se pusieron a gritar enfurecidos: grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión, todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse ante la gente, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcas, amigos suyos, le enviaron un aviso rogándole que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Era tan grande la confusión que reinaba en la asamblea que la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de los presentes aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano, con la intención de hacer una defensa ante la gente, pero al enterarse de que era judío, todos aún estuvieron gritando durante casi 2 horas: grande es la Artemisa de los Efesios. Parece una reunión política, si se fijan. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de Efesio, que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que lo acompañan tienen quejas en contra de alguno, audiencias y procónsules hay, que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal. Porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy. Los que tenían miedo a los romanos que estaban dominando a esas ciudades. Pues no existe motivo alguno que nos permita justificar ese tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea. O sea que a los fabricantes de ídolos y los que manejaban el templo de Artemisa y que tenían muchos ingresos porque había mucho turismo religioso, vamos a llamarle, pues estaban preocupados que se les podía acabar el negocio. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia, donde pasó 3 meses. Como los judíos habían tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para Siria, tomó la determinación de volver por Macedonia. Lo acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo y Doberes, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipo y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troade, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana es el día que se habían reunido, era donde celebraban lo que llamamos ahora misa. El primer día de la semana, era domingo, nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. O sea, se reunían para lo que ahora llamamos la misa, la fracción del pan. Cuando el sacerdote dice, bendice a Dios, da gracias, parte el pan y lo consagra. Eso es la partición del pan y de ahí tomó el nombre este rito, que ahora llamamos la Eucaristía, por la acción de gracias que se hace ahí a Dios. El primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. O sea que, pues, en lugar de que leyeran las lecturas
como hacemos hoy, pues eran los propios apóstoles los que platicaban con la gente. Pues era tan interesante que se había alargado hasta medianoche. En la estancia superior donde estábamos reunidos había abundantes lámparas. Un joven llamado Eutiquio estaba sentado en el borde de la ventana. A medida de que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Fíjense, aún con la prédica de Pablo había gente que se quedaba dormido. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no os inquietéis, todavía sigue con vida. Subió luego, partió el pan y comió. O sea, continuó la misa, continúa la ceremonia. Sube, parte el pan y lo comió, la comunión. Y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó. Trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron no poco. O sea que resucitó un muerto. Estaba muerto. ¿Sí? Fíjense cómo lo hizo, aquí lo dice. Bajó Pablo, se echó sobre él, se echó sobre el cadáver del muerto y tomándolo en sus brazos, dijo, no os inquietéis, todavía sigue con vida. Y siguió el rito, la liturgia de la partición del pan, de la fracción del pan y de la comunión, pues comunió. Y siguió platicando con ellos hasta el amanecer. Y después van por el muchacho y resulta que el muchacho está vivo y se consolaron no poco. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos con dirección a Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Él había tomado la decisión de ir por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, lo recibimos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después de hacer escala en Troguilión, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso, donde ya había fundado la iglesia, para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar el día de Pentecostés en Jerusalén, si le era posible. Tenía la intención de ir a Jerusalén, Pablo. Desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso, los que él había nombrado en Éfeso. Cuando llegaron ante él, les dijo, sabéis bien cómo me he comportado siempre con vosotros, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y aceptando las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Sabéis también que no omití por miedo nada de lo que podría seros útil. Os predicaba y enseñaba en público y por las casas, hablando abiertamente tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado en el espíritu, se sentía como que lo jalaban. Me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá. Sentía un llamado para ir a Jerusalén. Solo sé que el Espíritu Santo me asegura que en cada ciudad me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En este momento soy consciente de que no volveréis a verme, ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino. Pero esto puedo aseguraros en el día de hoy, que me siento libre de culpa respecto a todos, pues el miedo no me impidió anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces, que no escatimarán medios para atacar el rebaño. Y también que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos.
Por lo tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia que tiene poder para construir el edificio de los creyentes. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Está edificando. Y la iglesia sigue en edificación hasta este momento. Terminará la edificación de la iglesia al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, cuando ya la iglesia estará completa. Y entonces será como la novia que se reúne o se casa con su novio. La iglesia es la novia y Jesús es el novio. Entonces dice, ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros la herencia con todos los santificados. Nunca he codiciado plata, oro o vestidos de nadie. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En toda ocasión os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Una nota. ¿En algún lado de los evangelios Jesús dijo esto? ¿O está escrito que haya dicho mayor felicidad hay en dar que en recibir? Ninguno. Y aquí lo está diciendo Pablo que Jesús dijo esto. Quiere decir que no todo está escrito en los evangelios. Esa es una prueba. Hay muchas predicaciones del Señor Jesús que se oyeron y se siguieron transmitiendo verbalmente, pero no quedaron por escrito en los evangelios. Eso es lo que se conoce como la tradición, lo que se entrega verbalmente, que no había quedado por escrito. Entonces aquí está un ejemplo cuando el Señor Jesús, del Señor Jesús cuando dijo, dice, hay que tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Esto lo dijo, pero nadie lo escribió. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo porque había dicho que ya no lo volverían a ver. Después fueron acompañándolo hasta la nave, hasta el barco. Seguimos. Va a ir a Jerusalén y va a haber algo muy importante en Jerusalén. Ya lo vamos a ver. Una vez que nos despedimos de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos derechos hasta llegar a Cos. Al día siguiente viajamos hasta Rodas y de ahí fuimos a Patara. Aquí encontramos una nave que partía para Fenicia, nos embarcamos y partimos. Después de avistar Chipre a mano izquierda, seguimos navegando rumbo a Siria y así arribamos a Tiro, pues la nave debía dejar ahí su cargamento. Ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, acompañaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando completamos aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Terminada la travesía, fuimos de Tiro a Tolemaida, saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente salimos hacia Cesarea. Una vez ahí, entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Este Felipe era uno de los 7 diáconos que se habían ordenado. Y dice que es evangelista, o sea que no que escribió el evangelio, predicaba. Acuérdense que evangelio en griego significa buena nueva. Era un predicador de la buena nueva del reino de Dios. Tenía Felipe 4 hijas vírgenes que profetizaban. O sea, hablaban. Y el Espíritu Santo las impulsaba a hablar cosas sobre Dios. Permanecimos ahí bastantes días. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo.
Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató sus pies y sus manos. Y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre al que pertenece este cinturón. Y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo contestó, ¿por qué tenéis que llorar y destrozarme el corazón? Conste que me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén. Transcurridos estos días y hechos los preparativos para el viaje, subimos a Jerusalén. Le dicen subimos cuando va la gente a Jerusalén porque está en alto Jerusalén. Entonces, de todo el resto de Israel que está abajo, y en algunos lugares bajo el nivel del mar inclusive, suben a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a casa de un tal Mnasón de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo con nosotros fue a casa de Santiago, donde se reunieron también todos los presbíteros. Este Santiago es Santiago, el que se conoce como Santiago el Menor, o también como el hermano del Señor Jesús. Es de los primos, ¿sí? Santiago el Menor, porque el otro, Santiago el Mayor, que era el hermano de Juan, ya había sido martirizado. Entonces dice, fueron a casa de Santiago, porque Pedro andaba recorriendo todas las ciudades, igual que Pablo, predicando y fundando iglesias, y entonces el que quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén como apóstol, pero como obispo de Jerusalén, pues fue este Santiago, Santiago el Menor, donde se reunieron también todos los presbíteros, o sea, los sacerdotes. Él era el obispo y se reunieron también todos los sacerdotes. Después de saludarlos, les fue exponiendo con detalle todo lo que Dios había obrado entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos al oírle empezaron a alabar a Dios, pero le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Eso ya lo habíamos visto. Él decía, esta es una nueva, la alianza es una nueva alianza, no tenemos que circuncidar a nadie. Los que se circuncidan son los de la antigua alianza. ¿Sí? ¿Qué hacer pues? Seguramente van a congregarse aquí una muchedumbre cuando se enteren de que has llegado. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. Fíjense, ya había habido un primer concilio en Jerusalén donde se había resuelto esto, que los nuevos conversos no tenían por qué seguir la ley de Moisés, pero había un grupo que le llamaban los judaizantes que seguían interesados en que se cumplieran todas las leyes de Moisés, ¿verdad? Entonces, había judíos que estaban esperando, como dice aquí, una muchedumbre que se va a congregar aquí y te va a hacer daño, te van a perseguir. Ellos no están de acuerdo con lo que tú enseñas. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. Mira, hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos y purifícate con ellos. Ese voto era el voto del naciarato. Se habían dejado crecer el pelo, ahora ya habían terminado el tiempo de su voto, se iban a rapar y se tenían que purificar. Perdón. Y tenían que dar también al templo un sacrificio, un animal en sacrificio, como decía la ley. Repito, tómalos a esos 4 hombres, dice que hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos y purifícate con ellos y paga tú en su lugar para que se rapen la cabeza. Lo que les decía, se quitan ese pelo que se habían dejado crecer, se rapan. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti.
que tú también te portas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión. O sea, lo que había pasado cuando el primer concilio de Jerusalén. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de animal estrangulado y de las uniones ilegítimas. Ya no les habían prohibido, ya no les habían insistido en que tenían que guardar toda la ley de Moisés. Esa era la ley de la antigua alianza. Solamente les dijeron, absténganse de comer lo sacrificado a los ídolos, de la sangre. La sangre seguían pensando que ahí estaba la vida del hombre. De animales estrangulados, porque ellos para matar un animal y podérselo comer, lo tenían que cortarle y desangrarlo. Entonces los animales estrangulados no se podía comer. Y de las uniones ilegítimas. ¿Qué era la unión ilegítima? Pues cuando se casaban con varias mujeres o con mujeres, o sea, los judíos no se podían casar más que con judíos, ¿verdad? Seguimos. Pablo tomó entonces a los hombres y al día siguiente, tras haberse purificado con ellos, entró en el templo para decir cuando acababan los días de la purificación en que se habían de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. O sea que ya se habían purificado, ya se habían rapado, ahora tenían que presentar una ofrenda. Esa es la que tenía que pagar Pablo. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, o sea, tenían que pasar todavía 7 días para la purificación. Los judíos venidos de Asia lo vieron en el templo, amotinaron entonces a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar, auxilio, hombres de Israel. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes cosas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, o sea, el templo. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando así este lugar santo. Es que habían visto, dice aquí entre paréntesis, anteriormente con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Acuérdense que en el templo solamente podían entrar los judíos. La ciudad entera, y este Trófimo no era judío, era griego. La ciudad entera se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte cuando alguien subió a decirle al tribuno de la cohorte, todo Jerusalén está revuelta. Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo. Ellos al ver al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó y mandó que lo detuvieran y lo atasen con 2 cadenas. Después empezó a preguntar quién era y qué había hecho. Pero entre la gente no había unanimidad. Unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver que no podía sacar nada en limpio a causa del alboroto, ordenó que lo llevasen al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados a causa de la violencia de la gente, pues toda la multitud le iba siguiendo y gritando, mátalo. Cuando iban ya a meter en el cuartel, Pablo dijo al tribuno, ¿me permites decirte una palabra? Él le contestó, ¿pero sabes griego? O sea, entre ellos no hablaban solamente latín, hablaban griego. ¿Pero sabes griego? ¿No eres tú entonces el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los 4,000 terroristas? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Sicilia, una ciudad no insignificante. Te ruego que me permitas hablar a la gente. El tribuno se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió con la mano silencio a las gentes. Se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la palabra en lengua hebrea. ¿Ven? Pablo hablaba griego y hablaba hebreo. Aparte hablaba latín y aparte hablaba arameo. Hermanos y padres, escuchar la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo,
porque la lengua hebrea se usaba exclusivamente para hablar en el templo, para las lecturas sagradas o para hablar con los sacerdotes. Era una lengua sagrada. El pueblo en general hablaba arameo, que era parecido al hebreo, o hablaba el griego, o hablaba raras veces algún otro idioma, ¿verdad? Al oír que les hablaba en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los más reconocidos rabinos de aquella época, de los grandes maestros de la religión judía. Entonces fue instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Estuve lleno del celo por Dios como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, o sea, a Jesús, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como pueden certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que ahí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí entonces al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban ahí vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Pregunté entonces: ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, llegué a Damasco conducido de la mano por mis compañeros. Un tal Ananías, hombre piadoso como manda la ley y bien acreditado por todos los judíos que habitaban ahí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios. O sea, el justo es Jesús. Pues has de ser su testigo ante todos los hombres, proclamando lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. De vuelta ya en Jerusalén y mientras rezaba en el templo, caí en éxtasis. Entonces lo vi y oí que me decía: ¿a quién vio yo? A Jesús. Date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no van a aceptar el mensaje que les transmitas acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo ando por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente, aprobando la acción y guardando los vestidos de los que lo estaban matando. Él añadió: marcha, pues voy a enviarte lejos a los gentiles. Estuvieron escuchándole hasta que dijo esto. Entonces empezaron a gritar: haz que desaparezca de la tierra, no merece vivir. Vociferaban y agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno ordenó que lo llevaran dentro del cuartel y lo sometieran a los azotes reglamentarios. O sea, ahí todo el que entraba era azotado, para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando lo tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba ahí: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Los que iban a torturarlo se retiraron de inmediato. El tribuno se asustó
al darse cuenta de que lo había encadenado siendo ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. A continuación hizo bajar a Pablo y lo puso ante ellos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que lo asistían pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían a que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Resulta que te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas violando la ley que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron: ¿Insultas al sumo sacerdote? Pablo respondió: Hermanos, ignoraba que fuera el sumo sacerdote. Yo sé que está escrito: no injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín. Eso es muy importante. Hermanos, yo soy fariseo. Pablo era fariseo, discípulo de fariseos, y me juzgan porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos. O sea, los fariseos creían en la resurrección de los muertos al fin de los tiempos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. O sea, fue muy astuto Pablo al enfrentar unos con otros. Es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo eso. Los saduceos, que son eran los más cercanos al templo y más cercanos a los romanos, decían que no hay resurrección. Los cuerpos no van a resucitar. Y los fariseos dicen que sí habrá resurrección de los muertos al final de los tiempos. Entonces, se produjo pues un gran griterío. Algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y se oponían diciendo: no encontramos nada malo en este hombre. Y si por casualidad le habló un espíritu o un ángel. Como el altercado iba en aumento, el tribuno llegó a temer que Pablo fuera despedazado por ellos. Así que ordenó a la tropa que bajase, que lo sacase de entre ellos y lo llevase al cuartel. A la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo: ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, también en Jerusalén deberás hacerlo en Roma. Deberás hacerlo en Roma. Al amanecer los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema, o sea, un juramento de que si no lo hago, caigo muerto, a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Los tales, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros, como si quisieras examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. El centurión se lo presentó al tribuno diciéndole: Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué tienes que contarme? Los judíos, contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una emboscada a más de 40 hombres de entre ellos, que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Ahora están preparados, esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación: no digas a nadie que me has comentado todo esto.
Pues ya falta muy poquito, pero no sé si quieran terminar o terminamos la próxima clase. A ver, ustedes díganme. Es que según yo no falta tan poquito porque acaba hasta el capítulo 30 y, ¿qué? 28, A ver, vamos a ver. vamos al 23. Ah, bueno, pues entonces. La verdad es que está muy bien narrado, Fernando, y prefiero irlo reflexionando porque está muy bien narrado. Y Bueno. con buen. Entonces, Sí, mejor después. Yo creo que lo vemos la siguiente clase para no hacerlo a la carrera. ¿no? Muy bien. Es que está demasiado interesante, francamente. Yo había leído eso y ahorita que lo estás leyendo y que lo estoy recordando, casi que lo estoy viviendo. Pero así con ese tiempo que le estás dando a cada parte. Está muy interesante. Entonces lo vamos a dejar aquí en el 22. Bueno. ¿Algún comentario que quisieran hacer sobre esto que hemos leído? ¿No? Pues está interesante algunas cosas, como cómo enfrentó Pablo a los fariseos contra los saduceos. Y eso hizo que se enfrentaran y lo dejaran de golpearlo, ¿verdad? Eso es interesante. Y también otra cosa interesante, como él dice, yo soy fariseo y estudié bajo Gamaliel, que era uno de los rabinos principales de aquellos años. Sí. Y básicamente, mandé. Él no escondió nada de él. No. Y estuvo dispuesto a todo. A todo. Porque luego los fariseos tienen mala fama, ¿no? Porque Jesús les echaba mucho a los fariseos, pero eran los fariseos hipócritas. Sí. Pablo no era un fariseo hipócrita, era un totalmente cumplidor de la ley, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es la diferencia de un fariseo con otro fariseo. Bueno, pues yo les agradezco que sean conectados. Luis, no te había saludado. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Vamos a iniciar un nuevo libro del Antiguo Testamento, el libro de Samuel. Es un libro muy interesante, ahí sí es largo, inclusive se divide en 2 libros, primero de Samuel y segundo de Samuel. Y es muy interesante porque acuérdense que dejamos a Israel manejado o gobernado por los jueces. Llega un momento que ya cambia y empieza a tener reyes. Y ahí en ese libro de Samuel se ve ese cambio, ¿sí? Lo vamos a ver. Pues no sé si tengan algún otro comentario. No, yo no. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Paz y bien a todos. Muchas gracias. Gracias, Dios.